Ya tenemos una fotografía muy clara sobre los resultados de las elecciones en Alemania y una idea aún más clara acerca de cuáles pueden ser las consecuencias, no solo para Alemania, sino también para Europa, para el destino de Europa y de los europeos, porque ya sabemos, si Alemania estornuda, Europa enferma. Y la verdad que Alemania lleva tiempo estornudando y lo que vamos a ver ahora es el diagnóstico de cara al futuro, si podrá curarse o no. Te había puesto precisamente en la miniatura de este vídeo que los alemanes iban a tener que elegir entre valentía o infamia. ¿Y qué es lo que han elegido? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo en 5 claves. La primera de todas, ¿cuáles son las fuerzas en juego? Es decir, los players, los partidos principales, donde está concentrado prácticamente el 80% del voto de los alemanes. ¿Qué quiere cada partido? ¿Cuáles son sus programas, su ideología, etcétera? De una manera muy resumida lo sabrás en este vídeo. Segundo, vamos a ver también el resultado, prácticamente que ya es bastante claro y no va a cambiar punto para arriba, punto para abajo. Con los datos que tenemos ya es prácticamente definitivo. No va a haber un cambio en el orden de los partidos. Puede haber, repito, un cambio en el porcentaje de voto, un punto para arriba, un punto para abajo, pero no mucho más. Tercero, analizaremos, como estás en un canal de psicología, la psicología del voto, es decir, cómo han tomado las decisiones los alemanes, en base a qué es lo que ha estado en su cabeza para dar este resultado que vamos a ver. Cuarto elemento que vamos a analizar es cómo se va a formar el gobierno en Alemania, es decir, cuál va a ser el juego de fuerzas para formar un gobierno, qué coalición puede salir de ahí, porque no va a poder gobernar un solo partido, y esa coalición, qué significado tendrá de cara a las políticas de Alemania, y quinto, precisamente, qué significado tendrá precisamente esa coalición de cara al futuro de Europa, cuál va a ser el impacto de esa coalición con respecto a dos cuestiones a nivel internacional, principalmente impacto en Europa, va a cambiar algo en Europa, y segundo, cuál va a ser la posición de Alemania con respecto a Estados Unidos y la guerra de Ucrania, que es lo que más nos interesa, lo que más nos afecta en estos momentos. Todo esto lo vamos a ver en un vídeo muy claro, donde vas a tener un resumen de una fotografía que te aclarará muy bien qué es lo que tenemos. Venga, vamos con el vídeo. Bien, lo tenemos y vamos a analizar primero cuáles son las fuerzas en juego de este tablero. Bien, prácticamente el 80% de la intención del voto estaba dividido en 4 partidos. Los verdes, que ya sabemos que son los verdes. Los verdes en Alemania tienen muchísimo peso. Los gobiernos de Angela Merkel siempre han tenido que pactar con los verdes. Todas las políticas de Alemania en los últimos 20 años han tenido que contar con el peso de los verdes. Descarbonización, desindustrialización, soga ecológica, todo lo que es el totalitarismo ecológico, cierre del nuclear, en fin. Los verdes tienen muchísimo poder en Alemania y eso es uno de los 4 partidos. Por lo tanto, no te voy a decir mucho más. Un partido, los verdes normalmente es un partido colectivista muy orientado al medio ambiente, a la política medioambientales. Bien, pues, muchas veces con tintes incluso anticapitalistas, etcétera, etcétera. Segundo partido en juego tenemos a AfD, ese partido, vamos, según las fuerzas políticas tradicionales, es el partido bastardo, es la ultraderecha, es prácticamente el anticristo, resume todo lo malo que se pueda esperar, cuando sin embargo es un partido constitucional, legal. Se ha hablado de que ellos son filonazis, simpatizan por o tienen añoranza del nazismo, etcétera. Mentiras, mentiras. Simplemente se dice todo esto porque los otros 2 partidos que hay en juego son partidos tradicionales, que son los partidos que se formaron desde prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, y son los partidos que se han alternado en el poder desde prácticamente la democracia en Alemania, un poquito como pasa en España con Partido Popular y PSOE. Son los partidos tradicionalistas, son los partidos europeístas en el concepto de Unión Europea globalista, son los partidos defendidos y que defienden a las élites corporativas y financiados por esas élites corporativas que se han afianzado en Europa. AfD, sin embargo, es el partido no globalista. De hecho, es el partido
que, digamos, es el ojito derecho de Elon Musk y de Donald Trump. Es el partido por el que apuesta la administración de Donald Trump en Estados Unidos para dar un cambio y derrocar a los globalistas que en el fondo siempre han sido se han considerado de alguna manera la red clientelar de la administración Biden y de la alternancia hasta este momento en los en la presidencia de Estados Unidos de las administraciones Clinton, Obama, Biden, pero también Bush. Bien, entonces estamos hablando prácticamente de las administraciones que han gobernado en Estados Unidos desde los años 90 hasta prácticamente Donald Trump, que se ha desmarcado de esa élite globalista. Bien, AFD se desmarca del globalismo, es el equivalente a lo que podría ser Vox en España, y luego tenemos los dos partidos tradicionalistas que son el equivalente a PSOE y PP. Es decir, el CDU, que es prácticamente el Partido Social, el Partido Democristiano, ¿vale? Que es equivalente a lo que podría ser el Partido Popular en, em, en España, y el partido de Olaf Scholz, el partido prácticamente, el Partido Socialista, que es el partido que ha gobernado hasta ahora. Cuando hablamos de Olaf Scholz, del Partido Socialista, estamos hablando básicamente, y voy de momento a recuperar una serie de datos. Aquí lo tenemos, el Partido Socialista, que es el SPD, ¿bien? Que es el partido de Olaf Scholz, que viene a representar básicamente todo lo que es Pedro Sánchez. Bueno, todo lo que es, no el sanchismo, sino todo lo que podría ser un socialismo. Es difícil copiar a Pedro Sánchez, de hecho, Olaf Scholz no tiene esa pillería que tiene Pedro Sánchez, por lo tanto no se pueden aproximar en cuanto a personalidades, pero sí en cuanto a ideología. Defienden toda la ideología woke, la ideología de género, claramente todo lo que es la agenda verde, también se suelen relacionar con los verdes y suelen tener alianzas también con ellos. Ese es el partido SPD, que es el partido que ha gobernado en Alemania hasta ahora, con Olaf Scholz. Olaf Scholz, que es un poquito el, el sátrapa de Alemania. Ahora veremos los resultados. Una persona que se ha comportado, sobre todo, una persona sin fuste, sin médula, sin espina dorsal. em, Realmente no tibio, sino peor que tibio, sobre todo por no haber dado la cara, no haberse enfrentado a Estados Unidos con respecto a todo lo que ha sido la destrucción del Nord Stream 2, ese atentado que destruyó el conducto de gas que pasaba de Rusia a Alemania, que a la postre ya sabemos, según los archivos revelados por parte de Donald Trump, que al final fue la administración Biden quien hizo saltar el Nord Stream, y que Biden también había avisado que el Nord Stream volaría, incluso en una rueda de prensa con Olaf Scholz, que no quiso siquiera Olaf Scholz defender eh, ese derecho, puesto que la propiedad del Nord Stream era una copropiedad entre Rusia y Alemania. Se dejó, digamos, hacer lo que quiso Biden, Olaf Scholz, y esto, pues yo creo que ha cabreado muchísimo a los alemanes más patriotas. Un Olaf Scholz que equivale un poquito como aquel que insultan a su mujer en un acto social y no sale a defenderla por miedo a salir trasquilado, y bueno, y al final hasta incluso es capaz de prestar a su mujer a todas las ofensas que se le puedan hacer, ¿no? Por tanto, realmente un tipo oscuro, un tipo sin carácter, que ha llevado a Alemania a lo peor, y es el que se ha llevado el batacazo, ahora lo veremos. Y finalmente tenemos el CDU, que es, repito, equivale un poquito al Partido Popular, es un partido que sigue siendo globalista, pero más de centro derecha moderada, pero, ojo, estamos hablando de un partido globalista, un partido belicista, es decir, un partido que, contrariamente a los socialistas, sí que defiende podría defender una intervención en Ucrania por parte de tropas alemanas, y que se podría alinear con las líneas más belicistas de Europa con respecto al conflicto de Alemania, y que pretenden marcar una ruptura de Estados Unidos. Pueden ser las líneas del Reino Unido, de Starmer, la línea de Macron también, ¿bien? O incluso que podría defender ese incremento de los presupuestos de defensa y alineándose a esos países escandinavos, a Polonia, ¿no?
como países que quieren apostar por una defensa más sólida, pero siempre dentro del marco otanista, ¿vale? Siempre dentro del marco, por tanto, globalista. Eso es muy importante porque AFD sí que defiende también un incremento del presupuesto de defensa, pero fuera del marco de la OTAN, fuera del marco, digamos, no sé si de la OTAN, pero al menos sin, evitando, en todo caso, una intervención en Ucrania. Bien, porque viene a ser un poquito AfD el partido de Alemania para los alemanes primero, no vayamos a perder recursos haciendo guerras allá, más allá de nuestras fronteras, ¿no? Esas son las fuerzas en juego. ¿Y cuáles han sido los resultados? Te voy a poner algo que acaba de compartir Narciso Michavila de GAT3. GAT3 es una firma demográfica demoscópica, ¿bien? Y realiza aquí un buen resumen de los resultados. Narciso Michavila dice: elección en Alemania, primeras estimaciones confirman de los exit polls. CDU vuelve al poder, es decir, los globalistas otanistas, de centro derecha moderada. Hundimiento histórico de los socialistas, superados por AfD, la fuerza más trumpista de Alemania, por así decirlo. Participación récord del 84%, una participación que no se daba desde la caída del muro de Berlín. De hecho, también el batacazo de los socialistas es el batacazo histórico, el peor resultado desde la democracia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto tenemos otro dato importante que es el de AfD, un auge que duplica los resultados electorales de las elecciones pasadas, pendiente de los verdes y de los liberales. Una única coalición viable, una gran coalición CDU-CPD. Es decir, que en este caso Alemania lo que haría sería replicar, y aquí tenemos los resultados, podría replicar el modelo que hemos visto en Europa con von der Leyen, es decir, Partido Popular y socialistas se unen en un único acuerdo, marco, ¿vale? Y tenemos de ver hasta qué punto los datos, por 1 o 2 puntos, le dan lo suficiente para tener la mayoría, porque fíjate lo que tenemos aquí, 29%, con una ganancia prácticamente de 5 puntos respecto a elecciones pasadas del CDU. Socialistas se hunden 10 puntos, 16. Los verdes pierden un poquito, pero bueno, es un evergreen. Los verdes son evergreen, 13%, y AfD casi un 20%, que prácticamente duplican los resultados pasados de las elecciones pasadas, ¿no? Tienen que dar un 50%. Si no consiguen un 50% SPD y CDU, tendrán dos posibilidades. Uno, que entren los verdes, o tratar de ver si pueden con el Partido Liberal. Estamos hablando, podrían hacer una coalición con el Partido Liberal y dejar a los verdes de lado, cosa que imagino que podría pasar, CDU, socialistas y liberales. Obviamente no van a querer hacer acuerdos con AfD. ¿Por qué? Porque AfD es una fuerza no globalista y los liberales no sabría ubicarlos. Bien, ¿cómo ha votado en este caso? Lo que podemos ver aquí, analizar, es cómo ha votado el electorado alemán. Ha votado principalmente, y lo tenemos aquí, te lo voy a... Narciso Michavila también comparte un poquito unas gráficas. Los negros son el CDU, el AfD, que surge en el 2013 y tiene un auge muy elevado. Los socialistas se van hundiendo prácticamente, tienen el peor resultado de la historia desde el 49, fíjate. Los verdes 13, aquí lo tenemos, y los liberales, más el otro partido BSW, que están aquí. Bien, el voto se ha polarizado. Podían elegir los alemanes entre el voto valiente, arriesgarse, buscar por algo nuevo como AfD, o ser más tradicionales, más, no digo conservadores, porque la fuerza conservadora es la línea negra, ¿vale? Bueno, y la línea también de AfD, pero quizá han querido ser más tradicionalistas. A los alemanes les cuesta mucho desprenderse de sus hábitos. Son gente de pocos cambios
y graduales, poquito a la vez. No son gente pasional que puede dar un bandazo u otro. Se han mantenido en la línea media. Podían elegir entre un extremo, ¿no?, que podía ser la valentía, y otro extremo que era la infamia de seguir con los socialistas, y no han elegido prácticamente ni uno de los dos. La mayoría ha tirado por la vía del medio, tirando por un partido tradicional, un partido democristiano, de valores clásicos, pero que sigue siendo un partido globalista, un partido que permitirá invertir más en economía, invertir más en seguridad. Veremos una serie, obviamente, una serie de medidas a nivel de inmigración, que considera que la campaña electoral se ha centrado sobre todo en la energía, y le han volado los Nord Stream a los alemanes, se han quedado prácticamente a dos velas, no tienen repuesto, están cerrando las centrales nucleares, descarbonizando su economía, Volkswagen que se va para Estados Unidos. Esto es tremendo, quiero decir, es una debacle. Entonces, economía, energía, inmigración, industrialización. Eso ha sido la campaña electoral de los alemanes. Por lo tanto, tenemos un partido, el que gana, que apostará por eso, apostará por medida quizás un poquito más dura en cuanto a inmigración y una suerte de recuperación energética. Por eso considero, están esperando a ver si tienen necesariamente que patar con lo verde. Si patan con los verdes, va a ser esto una debacle. Alemania seguirá haciendo lo que está haciendo ahora. En lugar de tener a un Scholz, tendrá a un Merz. Merz, que es que se llama el exponente del partido del CDU. Punto, sin más. El único cambio, el mejor cambio que podría valerle al gobierno de Merz para dar un giro, un pequeño giro, pero un giro tibio en las políticas, porque entrará dentro de las líneas del globalismo, será el de no pactar con lo verde, no tener los verdes para poder apostar, desacelerar esa descarbonización y apostar por unas medidas energéticas que los verdes no vayan a vetar estando en el gobierno. Esto es importantísimo. Es decir, la lógica del gobierno que se puede formar en Alemania prácticamente son dos. Sí, tenemos una, como dice Narciso Michavila, que es la de un acuerdo CDU-SPD, que es evidente y es irremediable, pero esa tercera fuerza en juego, de ser necesaria para superar el 50%, podría marcar, digamos, dos líneas dentro de esa banda media del globalismo. Una que podría ser con los verdes y seguir básicamente lo mismo que han hecho hasta ahora, porque si no, el gobierno no se sustentaría. O dos, prescindir de los verdes si los datos le dan la suficiente suma para implementar una serie de modificaciones para reindustrializarse, ralentizar el proceso de descarbonización y, sobre todo, también tener una serie de normas sobre inmigración que, sin llegar quizás a cumplir el programa de AFD, le permitan al partido CDU no perder más votos a lo largo de esa legislatura, porque claro, aquí hay que pensar en mentalidad de dentro de 4 años. Si ellos lo hacen mal, AFD solo puede subir, ¿no? Por tanto, puede ser solo cuestión de tiempo. Tiene que pensar en CDU, tiene que pensar también que necesitan tratar el tema de la inmigración y de la seguridad de alguna manera para no caer, para no tener un chorreo, no perder votos de cara a las próximas elecciones, es más, posiblemente recuperar votos que han caído a AfD. Lo van a tener muy difícil porque por el otro lado tienen el lastre de los socialistas dentro del gobierno. Va a ser un gobierno que va a replicar de una manera muy similar lo que ha pasado en Europa y lo que podría pasar, para que tengas una idea, en España, en la eventualidad de ganar el Partido Popular, no querer pactar con Vox y querer realizar un acuerdo de Estado para una serie de reformas con el Partido Socialista Obrero Español. Que yo dudo que mientras esté Pedro Sánchez, si Feijóo hiciera esto, tal como está polarizada la sociedad española, el Partido Popular perdería muchos votos y Vox se posicionaría como el partido que ganaría las elecciones 4 años después, seguramente. Y no llegarían a finalizar la legislatura porque Pedro Sánchez se la jugaría, ¿no? Que le haría más de una trastada y al final sería un gobierno de desgaste, de muerte lenta para Feijóo. Pero los alemanes, que son más dados a esa visión centrista, a no quererse exponer, a no querer tomar riesgos, ven mejor esa posibilidad,
están más predispuestos, están menos polarizados y más predispuestos a considerar que un gobierno de amplio entendimiento puede ser una garantía para una democracia, para seguir, para que todo siga como está. Ojo, pero que todo siga como está no es bueno para los alemanes. No lo olvidemos, porque la seguridad la tienen que tocar, la inmigración la tienen que tocar, la energía la tienen que tocar. ¿Mm? Lo que pasa es que lo que no quieren hacer esos dos partidos, y es por eso que hacen un acuerdo, como ha sucedido en Europa, es perder la hegemonía en pro de partidos que no pertenecen y no se deben a grandes corporaciones, grandes élites europeas e internacionales, ¿no? Así que esto es lo que tenemos. Decía Hermann Tersch, todo indica que CDU, con un resultado peor de lo esperado y con un desastre para su posible socio SPD, tengan que meter al gobierno, en el gobierno a los verdes, un partido con el que nadie podrá hacer los cambios que Alemania requiere para evitar el naufragio total del país. Todo porque CDU no quiere una alianza con la AfD, que es el partido que defiende la libertad, mercado libre, seguridad y nación, todo lo que la CDU defendía antes de su conversión en otro partido socialdemócrata. Y es cierto, y vemos aquí, tenemos otra, esta es una de las 18 y 21, tenemos la otra que está más actualizada. Se están jugando en unos números mínimos que esta suma entre SPD y CDU tiene que dar más de 50 o tendrán que pactar con los verdes o con algún otro, con AfD, desde luego no porque le ponen el cordón sanitario. Pero no hay que olvidar que Alemania sufre un gran retroceso de los derechos en general. Fue viral y llamó mucho, fue realmente, ¿cómo se dice? Escandaloso, esto que se vio en 60 minutos. En 60 minutos creo que es de la Fox, ¿no? Por tanto, de Donald Trump, también tienen interés desde el trumpismo de Estados Unidos eh, enseñar cosas que suceden en Alemania, redadas de madrugada para confiscar necesariamente. Estas redadas se hacen con gente que insulta, ¿no? Simplemente con que diga algo que se considera desinformación o delito de odio. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, te había dicho, te había comentado que veríamos varias cosas en este vídeo. Hemos visto las fuerzas en juego, hemos visto los resultados, hemos visto cómo ha actuado, cómo ha pensado el electorado alemán, tirando por esa vía del medio, renunciando a ser valiente por un lado, pero también evitando la infamia. Digamos que por evitar la infamia también han querido evitar arriesgarse demasiado. Hemos visto cuáles son los posibles acuerdos de gobierno, cómo esto puede tener impacto en Alemania, pero nos queda una última cosa, cómo esto puede tener impacto en ¿dónde? En Europa y en el mundo. Es evidente que gobernando CDU y en coalición con SPD, básicamente seguimos teniendo unas fuerzas globalistas, por tanto, unas fuerzas que van a ser oponentes de la administración Trump. Por tanto, vamos a tener por parte de la administración Trump bastante fricción con Alemania y con Europa, puesto que solo queda un gobierno pro-Trump en Europa, que es el gobierno de Giorgia Meloni. Bueno, está también el de Austria, es cierto, pero de momento son poquitas fuerzas, ¿no? Y la fuerza que prevalecen son las globalistas todavía. Por tanto, veremos bastante tirantez y sobre todo un posicionamiento muy claro con respecto a Estados Unidos por parte de este eje, que podría ser, por un lado, franco-alemán, franco-británico-alemán, y cuidado, a ver si nos cuelan a los ingleses que quisieron irse de Europa como puente ahora entre Europa y Estados Unidos. Los ingleses fuera, los ingleses que ya no tienen que pintar nada con lo que tenga que ver con la Unión Europea. Y resulta, todavía a mí me extraña mucho de que tengamos a Starmer que se quiere reunir esta semana con Donald Trump sobre la cuestión de Ucrania cuando no pinta nada con respecto a la Unión Europea. Los ingleses lo más lejos posible porque solo hacen daño con su afán de control para la Unión Europea. Macron también viajará a Washington a verse con Donald Trump. Podemos tener un eje franco-alemán con Merz, que entra a gobernar en breve y que se posicione en un distanciamiento de Estados Unidos, lo cual supondría esto una debacle para Europa, porque no sería un distanciamiento patriótico, un distanciamiento
por así decirlo, soberanista, sino que sería un distanciamiento para que estos países y estos gobiernos, esos gobernantes, sigan vendidos a las élites que provocaron el desastre en Ucrania, las élites que estaban detrás de Biden y que ahora van a estar detrás de Macron y de Merz posiblemente, y por supuesto lo están también detrás de Starmer. Tenemos esa posibilidad y por tanto podríamos encontrarnos con una Europa dividida y con una Italia posiblemente que se desmarque, veremos hasta qué punto o lo que vaya a ocurrir, de una deriva hacia una mayor censura, hacia un mayor belicismo, un incremento, por supuesto, del gasto militar, pero un gasto militar dentro del marco corrupto de la OTAN, porque sigue siendo el marco de la OTAN es el globalismo, son las élites globalistas, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que tenemos, por tanto, una hegemonía de políticos y fuerzas políticas y gobiernos en Europa que siguen teniendo en la guerra un negocio con el que no solo enriquecerse, y ya se han enriquecido, pero sobre todo, un negocio a mantener para evitar que se descubran todos los delitos que han perpetrado y toda la corrupción que está detrás de lo que ha provocado la guerra en Ucrania. Eso es importante porque para protegerse buscarán una huida hacia adelante. Buscarán una huida hacia adelante. Y eso es importante. Y habrá que ver hasta qué punto Alemania, hasta qué punto Merz, que entra nuevo, quiere entrar a este juego. ¿Por qué te digo hasta qué punto? Porque él no tiene nada que esconder. Él no tiene delitos que ocultar, no tiene que ocultar enriquecimientos, no tiene que ocultar decisiones nefastas, criminales, que han provocado muertes y destrucción, como a lo mejor podrían estar detrás de esas decisiones gente como Macron. Bien, pero también es cierto que tenemos a Starmer, que tampoco estuvo en esa decisión, porque lo estuvo Boris Johnson. Pero Starmer sigue allí. ¿Por qué? Porque quienes le mantienen en el Reino Unido son aquellos corruptos que no quieren que se sepa la verdad. Importante. Y veremos hasta qué punto Merz, por tanto, el futuro canciller de Alemania, que es el exponente principal del partido CDU, va a ser sujeto a estas lógicas, va a arrastrar detrás de sí unas élites corruptas que quieren ocultarse todavía, quieren ocultar todos sus delitos y va a estar en ese juego o puede incluso bascular hacia otro tipo de posicionamiento más de no intervención, pero sí incremento del de los armamentos, de los presupuestos de defensa. ¿Cómo? Pues posicionándose más hacia Polonia, hacia digamos, el posicionamiento de Polonia, de las repúblicas bálticas, etcétera, etcétera. Que quizás no necesariamente sea un posicionamiento intervencionista, pero sí un posicionamiento que siempre dentro del marco de la OTAN obligue a protegerse más, obliga a invertir, a tener un plan estratégico de defensa de cara al futuro, ¿no? Y, por supuesto, la posibilidad de una intervención ante cualquier tipo de amenaza, siempre considerando que eso no cabe otra opción, que el futuro gobierno de Alemania apostará por la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Esto lo tenemos claro. Y que la eventualidad de que una vez entrada Unión Europea, entrada Ucrania en la Unión Europea, no sé, en la OTAN va a ser diferente, ¿vale? Cualquier amenaza o invasión de Ucrania pueda implicar posiblemente la intervención de fuerzas europeas que previamente hayan invertido en defensa, ¿no? Por tanto, eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos un marco que seguirá siendo globalista, con, desde el punto de vista, más censura, más belicismo y, en definitiva, más globalismo. Algo irá a cambiar para Alemania, pero será un cambio bastante tibio y veremos hasta qué punto, desde luego, esto no va a traer grandes consecuencias con respecto a la posición de Europa, respecto a Estados Unidos y respecto a Ucrania, todo lo contrario, podría incluso complicar bastante más las cosas. Esta es mi visión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. ¿Crees que CDU, pactando con el partido de Scholz, que además parece que no se va a retirar, podrá provocar un cambio suficiente en Alemania para que los alemanes perciban una mejora? ¿Crees que esto traerá algún tipo de mejora en Europa, en la política de Europa y en la relación con Estados Unidos?
Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.